Hola hermanos, el día de hoy 4 de septiembre del 2023 es lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, hoy es día de la Santa Patrona de Palermo, de Santa Rosalía. Ay, Señor Jesucristo, miren, ve, si se ponen ustedes, como dicen los muchachos, a googlear, es decir, a buscar a Santa Rosalía, se van a encontrar con unas cosas tan inverosímiles, con unos inventos que realmente, y claro, el ataque a la iglesia y todo aquello siempre va a venir. Esta es una santa que efectivamente vivió, nació ahí en Palermo, se llamaba Rosalía Sinibaldi. Se dice que los papás, antes de que ella naciera, tuvieron un sueño en el que se les presentaba precisamente una imagen de un gran rosal. Algunos dicen que la combinación de rosas con lirios, y bueno, pero eran rosas sin espinas. Bueno, ella era hija del conde Sinibaldo, de ahí de Palermo, de esa zona de Sicilia, que parece ser que estaba emparentado con el mismísimo emperador Carlomagno, ¿no? Estamos hablando de que ella debe haber nacido, ahí sí las fechas pueden un poco discrepar, más o menos en el 1130, algunos dicen 1120, y ahí es dependiendo de eso, cuánto muevan esos 10 años, luego la hacen morir en 1170 o en 1160. Fíjense, su papá quería casarla, pero dicen que en el momento en el que estaba en esto del proceso del desposorio, en el espejo, viéndose en el espejo, miró el rostro de Cristo y se dio cuenta que su camino no era el matrimonio. Y entonces se decidió y se fue a un monasterio de benedictinos originalmente, de benedictinas. Originalmente algunos dicen que era, por eso les digo las discrepancias, pero eso no tiene ningún problema, ya cuando inventan otras cosas así, pero o que era un monasterio, como Sicilia en ese momento está bajo control del Imperio Bizantino, entonces que era un monasterio de San Basilio, o sea que era más bien de tendencia más ortodoxa. En fin, pero el hecho es que se va, allá llegaban a buscarla, a pedirle consejo, y entonces ella decidió irse a vivir en una cueva. Entonces por eso es virgen y ermitaña. Y entonces se fue a vivir, como les digo, estuvo en 2 cuevas originalmente. Primero estuvo en una zona que se llama Quisquina, ahí en esa parte, y luego se va a Monte Pellegrino, ahí en Palermo, y ahí va a morir. Como les digo, el tema es cuánto tiempo estuvo ahí. Se supone que estuvo al menos unos 15 años, y bueno, pues murió, ahí murió, y se le construyó un altarcito ahí en el lugar, pero no se sabía dónde estaban los restos exactamente. Y entonces aquí viene la historia y aquí empiezan los problemas, ¿no? En 1620 y tanto, 23, 24, pues Sicilia, toda la zona de Sicilia, toda la isla estaba sufriendo, y Palermo sobre todo, un gran ataque de peste negra. Y entonces olvídense, la intención y el trabajo, el obispo era apellido Doria, el obispo de Palermo, creo que se llamaba Gianettino, y entonces Gianettino, por cierto, ¿no? a ella siempre le dicen de una manera bien bonita, ahí en Sicilia, porque le dicen la pequeña santita. Ok, entonces por eso es que se le dice como como un pequeño apodo, pero es en el gesto del amor, de la caridad que se le tiene a ella, ¿verdad? Bueno, entonces, insisto, obispo que luchaba pues por lograr, como les digo, que se terminara la peste, la invocaba a ella como patrona, y resulta ser que hubo 2 apariciones. Aquí es muy interesante, hubo 2 apariciones, una que se hizo a una mujer que se llamaba Girolama, y entonces a Girolama se le apareció y le dijo dónde estaban, o sea, le indicó, era una monja vestida de blanco que le indicaba hacia cuál de las grutas dirigirse, ahí en el Monte Pellegrino, y que ahí estaba, pero ella se rehusó a ir, y entonces se enfermó y murió. Luego hubo otro señor que era apellido Bonello, me acuerdo del apellido porque el obispo de una de las diócesis aquí en mi país es apellido Bonello, don Giuseppe Bonello, y entonces, bueno, el asunto es que a este Bonello también se le apareció en el Monte Pellegrino, y que el pobrecito había vivido una crisis grande porque se había muerto su esposa, y entonces, de la peste, ¿no? Y entonces él quería matarse, ¿no? Y en eso se le apareció Santa Rosalía, y vino la historia, y entonces él le confesó a
A su confesor se lo dijo antes de morir, porque luego enfermó de peste y murió. Pero entonces ahí vino el asunto, se supo dónde estaban los huesos, se nombró una comisión para determinar qué tipo de huesos eran y todo aquello, se hizo todos los análisis pertinentes según la época, ¿no? Pero ya les digo, los protestantes dicen que eran huesos de cabra. O sea, por favor, hombre, o sea, tampoco, no hay que caer en esas ridiculeces que no les digo. Y bueno, y ahí viene un poco así de legendario, que cuando levantaron la piedra donde estaban los huesos, estos brillaban blancos y puros, y bueno, igual eso ya es otra historia. Y ya llevaron los restos y lo hacen, ¿no? Fíjense, a ella la celebran normalmente en julio, se celebra, son varios días, del 11 al 15 creo de julio, que se hace la gran fiesta, porque ahí se cuenta el traslado de los restos a Palermo, y se hace una gran procesión y hay un montón de cosas bellas que se hacen con tradición. Bueno, vamos a las lecturas, disculpen que haya hablado tanto de la Rosalía. Seguimos, 1 Tesalonicenses, ahora capítulo 4, versículos del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió, de igual manera debemos creer, y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedemos vivos cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es uno de los problemas de la comunidad de Tesalónica. ¿Y qué pasa con los que ya se murieron? Y si viene el Señor, ¿y entonces qué le va a pasar a ellos? Y Pablo, está suponiendo Pablo que él va a estar vivo cuando venga el Señor. Pues no va a pasar. Pablo va a morir y aquí seguimos nosotros todavía luchando y tratando de vivir la fe. Sí, pero es dos temas aquí, ¿no? El consuelo. Consuélense con estas palabras, con esas palabras de esperanza. No es que los muertos, por el hecho de que hayan muerto, no van a alcanzar la gloria del cielo. Claro que la alcanzarán. Primero ellos, dice Pablo, y después nosotros, los que quedemos. Bueno, y si no quedamos, pues a seguir, y también nosotros seremos llevados al cielo. Pero la clave de todo es: estaremos siempre con Él. Piénsenlo, esa es la vida eterna. Es estar para siempre con el Señor. Yo les digo, las ridiculeces que a veces uno se encuentra, ¿no? Sobre todo en los muñequitos, no sé cómo les dirán, las tiras cómicas, o no sé, que se ponen, ¿no? Los cartoons, no sé cómo les dirán donde ustedes viven, ¿no? Aquí, de mi pueblo, eso les decimos pichinguitos, incluso. ¿Cómo se llama? Que representan el cielo. Usted se muere y entonces le ponen unas alitas y una arpita y a tocar el arpa durante toda la eternidad sentado en una nube. ¿Quién ha dicho a usted que eso es la vida eterna? Por Dios, cosa más aburrida. No, eso no es la vida eterna. La vida eterna es estar con Él, con el Señor, es vivir para siempre con aquellos que amamos, con aquellos que nos aman. ¿Se imaginan lo que va a ser la vida eterna? No hay que perdérsela por nada del mundo. Vamos. Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Recuerden que comenzamos hoy y hasta el final del año litúrgico, o sea, imaginen, estamos semana 22, pues 12 semanas vamos a leer el Evangelio de Lucas, de lunes a sábado. El domingo seguimos leyendo a Mateo porque es el ciclo A. Vamos pues. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria.
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo me acuerdo cuando visité Nazaret, la primera vez hace ya muchos años, lo hice para la celebración del año sacerdotal, fíjense, allá anduvimos con un buen grupo de sacerdotes, eran más de 30 sacerdotes en esa peregrinación. Entonces pasamos, precisamente hay una iglesita en lo alto de una colina, una capillita que se llama la iglesia de donde iban a tirar al Señor Jesús, y así se llama, la iglesia donde iban a tirar al Señor Jesús, hasta ahí lo arrinconaron. Bueno, comenzamos a leer el Evangelio de Lucas, comienza la vida apostólica del Señor, comienza en su propia casa, en la sinagoga, leyendo la palabra de Dios. Interesante, estamos en el mes de la Biblia. ¿Cómo comienza el Señor? Leyendo la palabra de Dios, leyendo el libro del profeta Isaías, en este que es el tercer Isaías, ¿no? Es el Isaías que ha vivido la experiencia del retorno del destierro. Y entonces este hombre pone su esperanza en el Señor. Y Jesús adrede lee solo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, Él es el ungido, Él es el Mesías, el Cristo, para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación, para dar la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Lo que sigue después, el versículo que sigue, que no lo lee Jesús adrede, es y anunciar el año del desquite del Señor. Esa visión mesiánica no entra en Jesús. Él está para liberar, para curar, para sanar, para anunciar la libertad. Bello, ¿no? Y entonces, claro, este proyecto, hoy se cumple esta palabra. Pues sí, hoy se cumple en usted y se cumple en mí, cuando somos capaces de asumirla, de vivirla, de practicarla, de entender el proyecto de Dios o de ir construyendo ese entendimiento. Entonces, claro, es una palabra bellísima, un proyecto claro. Claro, todos los ojos estaban fijos en él, pero cuando cayeron en cuenta, empezaron, ¿no? No saben quién es Jesús. No es este el hijo de José. Ay, Jesús se da cuenta, nadie es profeta en su tierra. Me van a dar el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí lo que has hecho en Cafarnaúm. Sí, pues sí, les encanta el show, les encanta ahí que se aparezcan las cosas, queremos ver cosas majestuosas y se nos olvida que es a Él al que seguimos, que hoy se cumple esa palabra porque Él está entre nosotros, que hoy, como se ha cumplido en Santa Rosalía, como se debe cumplir en nosotros, como se debe cumplir, por ejemplo, mañana es día de Santa Teresa de Calcuta, bueno, entonces, como se ha cumplido también en Santa Teresa de Calcuta, ahí tenemos que ir cumpliendo esta palabra. Y aunque nos quieran despeñar, eso no es nada extraño, ¿verdad? Mantengámonos firmes en su seguimiento. Les invito a hacer oración, otra oración un poquito larga, pero vale la pena, ¿no? Es muy bella. Vine a los míos y los míos no me recibieron. Me hice como uno de ellos y no me conocieron. Busqué nuevas formas de presencia. Me prolongué en signos visibles. Me quedé en sus templos y en sus casas. Quise estar en el centro de sus encuentros, pero ellos apenas se dan cuenta. Me encarné en el pobre y en el que sufre. Quise hacerme presente en sus debilidades, curar, compartir, acompañar, servir, ser testigo firme de toda vida, aún de la más débil. Pero ellos se van por otros caminos. Me ofrecí como alimento, sabroso pan y dulce vino, pero el banquete les parece insípido y triste. Me hice palabra buena y nueva, y ellos la amordazan con leyes y normas. Les descubrí los manantiales de agua viva, y vuelven a los pozos y charcas contaminadas. Tengo cada día una cosecha generosa de dones y gracias que quiero repartir, pero nadie la solicita y me quedo con mis dones. No hay dolor mayor que no poder darse a quien se quiere. Tal vez equivoqué la estrategia. Si me hubiera quedado en un lugar solamente, seguro que todos irían a buscarme y a pedirme. Me tienen al alcance de la mano, pero ellos prefieren ir a encontrarme a oscuros y estériles rincones. A pesar de todo, renuevo mi presencia, me quedo con ustedes, me quedo en el centro de su vida. No me busquen lejos, búsquenme en lo más profundo de su ser, en lo más querido de sus anhelos, en lo más importante de sus tareas, en lo más cálido de sus encuentros, en lo más claro de su historia. Búsquenme en el dolor y en la alegría, siempre en la esperanza y en la vida. Les espero. No sé si decir amén, porque esta es la oración del Señor Jesús por nosotros. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Rosalía de Palermo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.